Entonces de aquí en adelante ya estamos grabando. Este video yo se los pasaré una vez termine la grabación o termine pues la clase. Lo que hago es que subo el video a YouTube y se los comparto a ustedes por medio del correo electrónico. Y también podría dejar el vínculo en Moodle para que lo tuvieran ahí. Entonces, por favor, todos antes de comenzar abran Excel en un archivo en blanco, por favor. ¿Ya lo tienen? Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Sí. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí donde está esta vaina. Aquí está Excel. Share. Una de las dificultades que tiene Zoom, ¿cierto? Es que tenemos que cada vez que yo cambie, por ejemplo, voy a cambiar entre Visual Basic y Excel, me va a tocar compartir y no compartir, compartir y no compartir, compartir y no compartir. Eso tiene sus más y sus menos, pues, Zoom, en ese sentido. Pero bueno, ahí iremos adaptándonos poco a poco. Entonces, lo primero, les voy a mostrar de nuevo, por si alguien todavía no lo maneja, cómo activar la pestaña desarrollador en su computador o programador. Recordemos que ahorita ya estamos trabajando en los computadores de nuestra casa y en general algunos están trabajando ya con Office 365. Este es Office 365, entonces yo hago clic en una pestaña, luego clic derecho y me voy acá donde dice programador. ¿Ya? No es como antes desarrollador, sino que se llama programador. Una vez tenemos el programador habilitado, hacemos clic en el programador y nos vamos de nuevo, como antes en la otra versión de Excel 2016, seguridad de macros, y le decimos habilitar macros, habilitar todas las macros y confiar en el acceso al modelo de objetos de VBA. Entonces hacen eso, luego cierran Excel y volvemos a abrir. Aquí me dice que se cerró, ok. Voy a volver a abrir Excel. Abro un archivo de Excel normal y voy a volver a compartir aquí, porque se sale, cuando uno lo cierra se sale el compartido. Listo. Y vamos a decirle que lo guardamos como ponemos guardar como, voy a ponerle aquí formularios IBQ y le voy a poner como tipo libro habilitado para macros. ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo lo que hay que hacer por ahora en esta parte de Excel, que es habilitar el programador, quitar la seguridad de macros y guardar el archivo como libro habilitado para macros. Entonces, ahora me voy a ir a Visual Basic. Voy a cambiar la pantalla y voy a poner la pantalla de Visual Basic. Bueno, por favor me confirman si todos ven la pantalla de Visual Basic. Sí, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, como hemos visto en las clases anteriores, uno puede trabajar con módulos. O sea, yo puedo insertar aquí un módulo, puedo insertar un módulo de clase o lo que vamos a trabajar hoy, que son los user form. Entonces, hacemos que... Dime. ¿Puedes explicar de nuevo cómo abrir el Visual Basic? Puedes ir a programador y a la primera opción que te aparece es Visual Basic, ¿cierto? O si estás en un PC, Alt F11. O si estás en un portátil, es posible que sea Function Alt F11. ¿Pudiste? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Entonces aquí donde dice insertar. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta me puede interrumpir en cualquier momento, abre el micrófono, me pregunta, que no tengo problema en responder. Si quiere que compartir la pantalla para mostrarnos cuál es el problema, cuál es la situación que le presenta, también puede
decirme y yo le dejo que comparta la pantalla. Entonces acá vamos a insertar user form. Cuando insertamos el user form, aparece un user form en blanco. ¿Ya? Podemos ampliarle un poquito el tamaño haciendo clic en la parte inferior derecha en ese cuadrito. Y esto que tenemos aquí, que se llama cuadro de herramientas, son los controles que yo le puedo poner al formulario. ¿Qué son los controles? Los botones, los cuadritos de texto, el control que me permite seleccionar un rango, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos estos botones. Cada uno de esos elementos, todos los botones y también el user form, tiene unas propiedades. Por ejemplo, yo aquí la propiedad name del user form es el nombre con el que yo me puedo referir más adelante a él. Y hay otra que se llama caption, que es donde yo puedo ponerle nombre o texto en la parte superior al formulario. Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero poner un caption a esto que diga aquí calculadora, ¿sí? Yo oprimo la tecla Enter. Ya aquí arriba me aparece calculadora. ¿En dónde aparece eso? Aquí en la opción que dice Caption. Si ya le quiero poner un nombre al formulario, porque miren que acá en la lista de opciones o de objetos aparece una cosa que dice User Form. Ese User Form, pues ese nombre podríamos dejarlo si uno quisiera, pero en general es mejor ponerle un nombre para uno saber de qué se trata. Los formularios, generalmente uno les pone FRM de Form y aquí lo va a poner cálculos. Cálculos. Una cosa importante, no se deben repetir los nombres. Si yo, por ejemplo, le pongo a un objeto del form, le pongo un nombre, no debo crear una variable del mismo nombre. Ese es un error muy común. Por ejemplo, por eso es que le pone uno FRM, ¿sí? Para que sepa uno que es un objeto de un formulario, no es una variable que se está creando, sino que es diferente. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, profesor. Sí, señor. Ok. ¿Alguien requiere alguna repetición de algo? Ok. Yo puedo jugar acá, por ejemplo, con los colores, por ejemplo, del formulario. Yo puedo cambiar aquí, usar la paleta de colores y ponerle un color verde, ¿sí? O poner un color diferente, un poquito más claro, ¿ya? Ya ahí sí depende de lo que uno quiera hacer o trabajar en el formulario. Entonces, ya ahora nos vamos entonces a los controles de formulario que tenemos aquí. Tenemos una cosa que se llama etiqueta, una cosa que se llama cuadro de texto, otra cosa que se llama cuadro combinado, que es la lista desplegable. Tenemos cuadros de lista, tenemos casillas, botón de opción, botón de alternar, etiqueta, o sea, casi que las mismas que tenemos cuando veíamos ahí en Excel los controles ActiveX. Entonces, por ejemplo, queremos agregar un cuadro de texto donde vamos a poner un valor. Entonces hacemos clic en el cuadro de texto y hacemos clic sostenido y ya ponemos nuestro cuadro de texto aquí en este espacio. Luego, digamos que yo le quiero poner una etiqueta para saber de qué se trata eso. Entonces hago clic aquí en la etiqueta, hago clic sostenido y ya tengo ahí la etiqueta. Para ponerle un texto a la etiqueta puedo hacerlo de varias formas. Puedo hacer un clic aquí normal y puedo ponerle la etiqueta, pero a ratos uno cuando hace clic ahí, ¿qué pasa? Se le va a uno el doble clic y se va el código de la etiqueta, porque yo puedo ponerle código a todo lo que yo ponga aquí, le puedo poner código. Entonces, en este caso, pues ya lo puse, voy a poner valor 1, pero si no quiero llegar ahí o me está tomando el pelo esa opción de llegar a ponerle un valor a la etiqueta, simplemente hago clic sobre la etiqueta y aquí de nuevo, en la propiedad caption, le puedo poner el valor a la etiqueta. Y de nuevo también aquí tenemos label, ¿sí? Que es el nombre de la etiqueta. Este no le cambiaremos el nombre, pero al textbox sí. Entonces le vamos a poner FRM valor 1. Enter. ¿Todos van ahí? ¿O alguien se ha quedado atrás? Profe. Profe, el nombre es FRM valor 1. Sí, FRM valor 1.
Listo, gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, uno se vuelve muy harto uno cuando hace, por ejemplo, formularios, tener que repetir esto tantas veces. Entonces, uno que hace, uno hace un clic sostenido aquí, en la esquina superior, a la derecha o a la izquierda, o sea, como le quede más fácil, depende si es zurdo o derecho, o simplemente hace clic en un objeto, luego control en otro objeto, y ya puede seleccionar los dos, un de la control C, y por acá luego control V, y puede copiar y sacar un valor exactamente igual. ¿Listo? Es decir, queda igualitico. O sea, una de las cosas que uno trata siempre o que le trata uno de sacar en el formulario es que queden parecidas los cuadritos, que no queden diferentes. Entonces, una forma es esa. Hace uno la primera, control C y control V. Y acá, como ya lo tengo copiado, control V de nuevo, y ya tengo aquí 3 cuadritos de texto. ¿Ya? A este cuadro de texto, ya como este no se llamaba textbox 1, como lo inserté de segundo, y aquí me aparece como textbox 1. ¿Ya? Voy a salvar aquí para que no vaya a ser que me salga esto por un error. Entonces aquí le digo, me paro en esta y le digo FRM valor 2. ¿Ya? Si lo vemos acá, le puse FRM valor 2 a este textbox. ¿Ya? Y al siguiente textbox le voy a poner aquí FRM valor, perdón, a este texto le voy a poner FRM resultado. ¿Al último, profe? Sí, al último. Luego acá a esta etiqueta dice valor 1, le pongo valor 2. Y a esta etiqueta le pongo como caption. Aquí estoy cambiando el caption. Resultado. Bueno, entonces lo siguiente es, generalmente los formularios tienen un botón que le dice a uno calcule o salga o cierre o cancelar o lo que sea. Entonces ese botón es este botón que dice botón de comando. Oprimimos ahí el botón de comando, selecciono, hago clic sostenido y ahí me aparece el botón de comando. Entonces acá le voy a poner como nombre a ese botón de comando FRM C calcular. Ese C de command button. Esas son cosas que yo uso. Si ustedes le quieren poner un nombre diferente, no le quieren poner la C, ya es diferente. Y en el caption yo le voy a poner como nombre o valor calcular. El caption es simplemente texto que yo le pongo a esto. ¿Vale? Bueno. Cuando lleguen ahí, para no tener que cambiar de pantalla, quiero que hagan lo siguiente. Opriman el botón ejecutar macro o hundan la tecla F5 y me cuentan qué les pasa. Me aparece ¿Qué fue ese Axel? cuadro en el Excel. Desaparece el formulario, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí acabamos de Sí. crear nuestro formulario y eso es igualito pues a los formularios que tiene Excel, o sea, están hechos, obviamente algunos formularios de Excel yo no creo que estén hechos en Visual Basic, pero es muy posible que sí estén hechos de la misma manera, o sea, tienen el mismo formato o son creados en otra herramienta que hace uno lo mismo, ¿ya? Entonces, todas las cosas que ustedes ven por ahí, donde están, que manejan formularios o que manejan lo que sea, se han creado de esta manera. Entonces, el siguiente paso es que ese formulario todavía no hace nada, ¿no? Ese formulario, si ustedes lo activan y hunden calcular, eso no hace nada. La idea básica es que el valor que pongan el valor 1 y el valor 2 se sumen el valor 3, por eso se llama una calculadora. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar una cosa que llaman los eventos de los objetos de formulario. Si yo hago doble clic
en calcular, me aparece una cosa que llama private sub FRM click. Lo mismo que los eventos que teníamos cuando trabajábamos con los objetos de formulario dentro de la hoja de Excel. Y tenemos distintos eventos. Tenemos, por ejemplo, el evento click, el evento doble click, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cómo llegué ahí? Por si alguien no lo vio, hice doble clic en el botón de formulario. ¿Vale? ¿Todos van ahí? Sí, Sí. profe. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces acá vamos a empezar a escribir código. El código es qué va a hacer Visual Basic cuando yo oprima ese botón. ¿Qué hace el evento? ¿O qué evento? ¿O qué hace? ¿O qué código? No ¿O qué vas a calcula? llorar. ¿Qué pasó? Entonces, empezamos con dim. Dim, ¿qué es qué? Creación de variables, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo aquí val1, coma, val2, coma, res1. ¿Listo? Entonces ya creamos ahí nuestras variables que vamos a utilizar en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asignar a esas variables los valores que están en los textbox y a la variable res le voy a asignar la suma de la variable 1, la variable 2 y luego ese valor lo voy a asignar a el textbox. Es un poco, digamos, repetitivo el código, se podría hacer resumido con algunas cosas, pero es más fácil si lo ven paso a paso. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a decirle en el botón que cuando hunda el botón, me guarde el textbox 1 o el FRM valor 1 en la variable val1. Entonces yo escribo val, Profe, ¿cuál dime, fue la primera palabra que tú escribiste antes del val 1? dim, D-I-M. ¿Está muy oscuro? ¿No se ve bien? Venga, yo hago una cosa acá, antes de seguir. No, profe, sino que es como difícil ver la pantalla y ver también a la vez el Excel. O sea, es muy pequeño, se quedan las pantallas como muy pequeñas. Ah, ya te entiendo. Entonces voy a poner aquí opciones, generar, editor, aquí le voy a poner a esto 16, aceptar. Bueno, ahí, Mejor. Uy, sí, mucho mejor. Sí, profe, gracias. ¿ya? Entonces aquí, dim val1, entonces digo, val1 es igual, y entonces aquí venimos a un tema que es importante que tengan en cuenta siempre que trabajen con algún tipo de cálculo en Visual Basic o en otro lenguaje de programación. Los tipos de datos, ¿ya? Cuando yo guardo, por ejemplo, en un formulario, en un cuadro de texto, guardo algún tipo de valor, ¿qué va a pasar? Como es un cuadro de texto, como su nombre lo dice, pues ese cuadro de texto va a guardar ¿qué? Texto, ¿ya? Y si yo trato de sumar dos cosas que son texto, no va a salir un error, simplemente va a salir una cosa que llama una concatenación. Es decir, si yo escribo 1 en el cuadro de texto textbox 1 y escribo 2 en el cuadro de textbox 2 y simplemente traigo los valores directamente como esto, aquí voy a escribirlo. Cuando yo me refiero, como yo estoy trabajando en el mismo formulario, con los objetos de mi mismo formulario, en vez de tener que decirle FRM cálculos, o hagámoslo así, FRM cálculos, punto, cuando pongo el punto, aquí me aparece el IntelliSense, punto, me aparece el IntelliSense donde me aparecen todas las propiedades, y si yo le digo acá FRM, me aparece aquí FRM valor 1, FRM valor 2. Si selecciono FRM valor 1, quiere decir que le estoy diciendo que la variable val1 es igual a FRM valor 1, que es FRM valor 1, el cuadrito de texto, punto value. Enter. Pero ¿qué Profe, mi podemos? FRM, cálculo. Cálculos, que es el nombre del formulario. Mira aquí, FRM cálculos, punto, y entonces escribes FRM valor 1, seleccionas el FRM valor 1, punto value.
Pero ¿qué Pero problema? cuando le hundo el punto no me aparecen las opciones que a ti te aparecen. Hoy tampoco, profe. ¿Su formulario se llama cálculos o cómo se llama? Aquí donde dice formularios, ¿cómo se llama el formulario de ustedes? Cálculos. El mío cálculos. ¿Cálculo solito? Sí. Sí. Ah, entonces pónganle, escriban cálculos punto, no FRM. Sí, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué problema tiene de usarlo así? Si como estos son valores numéricos, pues generalmente, pues en el ejercicio que estamos haciendo van a ser valores numéricos. Si lo pongo así, en la variable val se va a convertir en un valor texto. Y en varios lenguajes de programación, cuando yo pongo, por ejemplo, que una variable más otra y son dos variables texto, ¿qué hace? Hace una concatenación. Es decir, si yo pongo un 1 en val 1 y un 2 en val 2, él en vez de ponerme 3, la suma de 1 y 2, me va a decir que es 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una cosa que se llama una conversión de tipos. ¿Sí? Eso es una cosa que se llama C, voy a ponerle dbl, abro paréntesis y cierro paréntesis acá. Si el valor es un entero, le pongo cint. Si mi valor es un valor más grande que un entero, pues hago otra conversión. Entonces aquí cdbl, hago la conversión a doble, que es el valor más, un valor general, que ahí cabe cualquier cosa, decimales, no decimales, valores negativos, valores positivos. ¿Vale? ¿Todos van ahí? Jóvenes, niños. Sí, profe. Profe, Entonces aquí, val Profe. 2, me pareció error. ¿qué le dice? O sea, algo de concatenar. Pero, espera. Ah, no, ya. ¿Ya? Escribí mal CDBL. Ok. Ya. Entonces uno pone aquí CDBL y entonces hay otra forma de referirme, por ejemplo, al formulario cálculo. Si yo estoy trabajando dentro del mismo formulario, es decir, este botón está en el formulario FRM cálculos o cálculos, como lo pusieron algunos. Entonces yo en vez de escribir todo el nombre del formulario, escribo la palabra mi, punto. ¿Ya? Y él ya sabe que está hablando del formulario que estoy trabajando. Entonces mi punto, FRM valor 2, cierro paréntesis, bueno, punto value, cierro paréntesis, enter. ¿Dale? Si ustedes quieren salvar en Visual Basic, ustedes hunden control S, porque está en inglés, control save, en Excel, control G, y graban también lo de Visual Basic. Entonces aquí ya vamos en la mitad del camino. Entonces, el siguiente paso es decirle que res 1 es igual a val 1 más val 2. ¿Ya? Con esto ya le estamos dando el cálculo de la suma de los dos valores. Y por último decimos que mi punto frm resultado es igual, y ahí no es necesario poner value, igual a res 1. ¿Vale? ¿Todos llegaron ahí? Sí, profe. Profe. Ok. Sí, profe. Entonces pruébenlo por favor y ponen dos valores, a ver, me dicen si se suma o no se suma. Sí. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo lo pruebo? Hundes F5 o acá arriba en la parte superior de la Ujú. ventana le hundes como el ejecutar o sub, entonces te va a aparecer ahí. No, yo no creo que lo estés viendo porque no, él solo muestra una pantalla que es la que le estoy diciendo que muestre. Entonces aquí él muestra
tú le pones valor 1 un valor, valor 2 otro valor y donde es el botón calcular. ¿Van ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago? Sería muy harto tener que siempre tener que arrancar el formulario desde Visual Basic. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace uno para decirle a algo que, o de alguna manera hacer que arranque, por ejemplo, en un botón de Excel o algo? Entonces, aquí en insertar, vamos a insertar y hacemos clic donde dice módulo. ¿Listo? Insertaron el módulo. Sí, profe. Sí. ¿Listo? Entonces escribimos aquí sub, sub, Profe, ¿y cerramos el código anterior? no, sí, el código está aquí, mira, ya está acá, aquí está en el botón, ¿sí? Lo que pasa es que estamos ahorita en un módulo, ¿ya? Cuando insertamos el módulo, y no, aquí la embarré. Pues, cuando Sino que, insertamos, por ejemplo, en mi computadora no se cambian las pantallas así, o sea, se abren y se van abriendo. o sea, ¿no te aparece esta ventana aquí a la izquierda? Sí, ¿Sí te aparece o no te aparece? sí me parece. Entonces, para yo ir acá, entonces, ¿qué hago? Doble clic en el módulo y si quiero volverme al formulario, doble clic en el formulario. ¿Sí la pillas? ¿O Ah, no? ya. ¿Ya? Sí, ya. Entonces, aquí en el módulo, hago clic y escribo sub cargar form. Enter. Y el código es muy sencillo. Para eso fue que le pusimos un nombre específico al formulario para no tenernos que andar mirando cuál es. Pues cuando uno tiene varios formularios, entonces aparece aquí formulario 1, formulario 2, entonces le tocaría uno devolverse al formulario, mirar qué formulario es, y después de que mira qué formulario es, entonces va y le escribe acá. Pero como ya sabemos que se llama FRM cálculo, entonces ponemos FRM cálculos punto show. Así de simple. No. Ve, profe, nosotros no colocábamos algo antes del sub. Sí, cuando, por ejemplo, aquí generalmente ponemos una que se llama option explicit. Para que cuando vamos a crear algo con variables, nos obligue a crear las variables. ¿Ya? Eso es lo que ponemos ahí. Y ahora vamos a utilizar el módulo para hacer unos cálculos. Y entonces, pues podemos ver cómo se trabaja. ¿Listo? ¿Crearon este código? Sí, profe. Entonces, Sí, ¿cómo lo profe. vamos a utilizar? Voy a compartir la otra pantalla, la pantalla de Excel. ¿Ya están viendo la pantalla de Excel? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí donde dice programador, me voy a donde dice insertar y me voy a donde dice botón de control de formulario. Hago clic sostenido y como macro le pongo cargar form, aceptar. Entonces ya tengo un botón que cuando clico aquí me carga el formulario. Aquí le puedo poner 150, 200, le digo calcular y ya me crea, ya me pone el valor en, en el cuadro de resultados. Profe, ¿lo puedes volver a repetir? ¿Qué parte? Lo del botón 1. Listo. Entonces, mira, ya estando aquí en Excel, te vas acá a programador, ¿vale? Te vas acá en insertar, hay unos botones que dice control de formulario y otros que dice control de Active X. Vamos aquí a la de control de formulario donde dice botón, control de formulario, clic sostenido. Cuando yo suelto ya para el tamaño que le di al formulario me aparece esta lista, asignar máquina.
selecciono el macro cargar form, hago clic en aceptar y ya me queda configurado ese botón para que cuando lo oprima me cargue el formulario. Gracias, profe. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Entonces voy a volverme a Visual Basic para hacerle algunos cambios a esto. Entonces, me voy acá. Y entonces, digamos, yo quiero, por ejemplo, que estos cuadritos de texto tengan un texto más visible, ¿sí? Entonces yo me voy aquí a las propiedades, puedo irme por categoría. Acá debe aparecer el for color y por acá está font. Está. Font, ¿sí? Fuente. Entonces acá le puedo cambiar el tipo el tamaño de la fuente, por ejemplo, ponerle un 14 a esta fuente y ponerla negrita. Aceptar. Y aquí, por ejemplo, a este también en fuente le pongo negrita y le pongo 14, aceptar. Y el resultado, lo mismo. Me voy aquí a las propiedades. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo clic sobre el objeto. Luego me voy acá a las propiedades y le digo fuente, negrita, 14, aceptar. Y entonces ahora, cuando yo corra el formulario aquí, si yo hago clic aquí, yo pongo acá 15, ya me parece más grande, 25, y cuando pongo el resultado ya me parece más grandecito. ¿Ya? Y lo podemos ver de otra manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, cerremos aquí esto, voy a volver a Visual Basic. ¿Ya? Y supongamos que yo quiero poner ese resultado que aparece aquí, lo quiero poner en una celda Excel. ¿Ya? Quiero calcularlo en una celda Excel. O poner en una celda Excel. Entonces voy a poner otro botón de comando. Y le voy a poner acá como nombre a esto. FRM C resultado. ¿Ya? Y como caption me voy a poner aquí mandar a Excel. Profe, ¿me repites el nombre del botón? FRMC resultado. ¿Y el otro, profe? ¿Cuál otro? Ah, el caption. Mandar a Excel. Ahí lo ven mejor. Si yo hago zoom acá, ¿ustedes ven el zoom allá? No. ¿No? Ah, qué vaina. Pensé que si hacía zoom aquí, ustedes podían ver el zoom allá. Pero bueno. Entonces, la idea es que aquí este botón, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el siguiente código, vamos a decirle, vea, tome lo que está en la celda, en el cuadro de texto y mándelo a una ubicación en la hoja de cálculo. Entonces, hago doble clic en este botón donde dice mandar Excel y le decimos, por ejemplo, decimos dim valor R, que es el resultado, ¿sí? Y le vamos a decir que valor R es igual a mi punto frm resultado punto value. ¿Ya? Si quiero hacerlo que quede preciso como un valor numérico, entonces ponemos cdbl para que no haya problema. Y luego en Excel no lo tome como texto de pronto. Y luego acá decimos que cells, ¿se acuerdan del objeto cells? Cells son las celdas de Excel. Entonces uno primero dice una fila y luego dice una columna. Entonces, por ejemplo, yo quiero referirme a la celda A1, entonces pongo 1,1 punto value igual valor R.
¿Ya? Ups, di mal aquí, valor R, ¿sí? Y ya tengo esto acá. Por favor, copien ese código. ¿Van ahí, muchachos, todos? Sí, profe. Entonces Sí, aquí, profe. Sí, profe. donde decimos, nos vamos a la hoja formularios o a la hoja de Excel, y acá le digo botón, pongo un valor aquí, por ejemplo, 150, 20, calcular, entonces aquí apareció 170. Ese código lo que va a hacer es que va a poner el valor aquí. Miren, lo pone aquí 170. ¿Ya? Y si fuese un conjunto de valores que están, por ejemplo, en una matriz, entonces yo le digo guardo los variables en la matriz, le digo, vaya poniéndome los resultados en Excel por medio de una matriz. ¿Ya? Entonces acá voy a cerrar esto y me voy a devolver de nuevo a Visual Basic. Profe, tengo un inconveniente. Cuando intento enviar el resultado a Excel, me aparece como 0. A ver, primero debes determinar si estás diciéndole que es primero tendrías que calcularlo y luego lo mandas. Sí, yo lo calculo y después lo mando y me sigue apareciendo 0. Eh, pues una razón para eso puede ser que estás llamando mal el objeto de formulario, o no le pusiste opción explícita acá arriba. Como esto no tiene opción explícita, no has puesto bien la segunda vez la variable cuando dices que sea cells. Revisa eso. O sea, acá, por ejemplo, aquí dice valor R y acá diga también valor R, que estén iguales. Listo. Listo, profe, ya reviso. Bueno, otra opción que yo tengo acá, por ejemplo, voy a irme al formulario, me voy a ir a calcular. Yo puedo crear en el formulario aquí un cuadro, una etiqueta. Voy a poner aquí etiqueta, ¿sí? Una etiqueta grande, ¿ya? Y aquí yo puedo decirle el valor a la etiqueta, ¿sí? El caption que aparece en la etiqueta, ¿ya? Entonces yo quiero, por ejemplo, poner que aparezca el valor de aquí más el valor de aquí igual a este aquí, en esta etiqueta, ¿ya? Entonces quiero hacer eso en el botón calcular. Cuando yo diga calcular, que me aparezca aquí ese texto. Entonces aquí le doy en el botón calcular y le digo que voy a crear una variable nueva, y sí le voy a decir el tipo dim formula as string. Le digo que es un string, ¿cierto? Entonces voy a decir que es fórmulas es igual a val1 ampersand, abro comillas, signo barra espaciadora más barra espaciadora, abro comillas, ampersand, val2. Profe, Dime, fórmulas igual a val 1, ¿qué? val1 ampersand. El símbolo el que está sobre el 6, que es como la I de M y M, de los Ujú. M&M's. ¿Listo? Ese es el ampersand, ese es un signo de concatenación en Visual Basic. ¿Ya? Entonces acá le digo ampersand, abro comillas, igual, si, vamos a poner un espacio antes, espacio, otro espacio aquí, cierro comillas, ampersand, Profe, ¿no faltan las comillas antes de val 1? no porque es una variable. Al ser una variable, tiene el valor ya ahí. Aquí, ¿dónde necesito las comillas? Por ejemplo, en el signo más y en el signo igual, o si fuese a escribir una palabra, por ejemplo, el resultado Ah, es, ok. ¿ya? Ok, ok. En este caso, ampersand, res 1. ¿Listo?
Aquí me faltó. Me parece lo mismo. A ver si hay que poner espacio. Listo, hay que ponerle espacio, no se pueden poner pegadas. ¿Ya? Entonces, por último, hacemos lo siguiente. Decimos mi punto. Ya me olvidó el nombre de esto. ¿Van a ir? No, No, profe. Espera un un momentico, momento. miro una cosita primero. Esto se llama label 4. Listo. Ups. Profe, Acá, acá digo. Mi punto label 4 punto caption igual fórmulas. profe, una pregunta. Dime, ¿Tú cómo le pusiste al cuadro de texto? ¿a cuál cuadro de texto? A ver, Al último que le insertamos debajo de mandar a Excel. ¿esto? Sí. Este es un label. Yo no le puse nombre, quedó como label 4. No. ¿Cómo haces para saber el nombre? Te vas al formulario, haces clic sobre el objeto y acá donde dice name aparece el nombre. El tuyo ¿Cómo debería lo ser, creo, profe? perdón. ¿Cómo lo creo? ¿Cómo lo creas? Aquí en la etiqueta haces Ujú. clic sostenido y ya lo Ah, creas. ya. Gracias. Entonces aquí voy a probarlo a ver, ya no van a ver nada. Ajá, correcto. Entonces aquí. Entonces pruébenlo a ver si les sale, por favor. Sí. Entonces, por ejemplo, para que nos quede más grandecito, yo acá le digo label 4, de nuevo me voy a fuente, y en fuente le puedo decir, vea, ¿sabe qué? Tome tamaño 14 también. Entonces lo que va a hacer esto es que cuando ponga aquí, pongo 15, 25, y oprimo calcular, entonces me aparece 15 más 25 igual 40. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo hago alguna función, y esto ya es una pista de lo que van a hacer como trabajo para entregar de esto, una de las partes es cuando le pide uno una ecuación y la quiere que aparezca ahí, entonces ¿qué hace uno? Hace una concatenación de este tipo, o sea, trae los valores, concatena con letras, con números, con símbolos, porque esto aquí ¿qué es? Esto es un símbolo de más, esto es un símbolo de igual, que simplemente yo lo concatené con los valores de las variables 15 y 25, ¿ya? ¿Vale? ¿Vamos Sí. todo hasta ahí? Sí. Listo, estaba aprovechando que estoy aquí en Excel, voy a poner un conjunto de valores, voy a poner 15, 35, 45, 80, 15 de nuevo, 100, 36. Yo voy a poner este conjunto de valores, ¿ya? Y vamos a ver cómo hacer para que en un formulario yo pueda seleccionar este conjunto de valores y cómo lo puedo utilizar. ¿Ya escribieron los valores? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces acá donde dice share, le digo Visual Basic de nuevo, listo. Entonces voy a crear aquí, yo voy a mover este un poquito más abajo, voy a mover este botón un poquito más abajo, el de mandar Excel, ¿sí? Y aquí voy a crear otro botón que va a decir aquí, vamos a mover esto acá, vamos a ajustar un poquito esto, y voy a agregar primero un control que llama
el refedit. El último control que ustedes encuentran ahí, que generalmente tiene el nombre desconocido, ¿lo encontraron? Uno que tiene como, hay uno que tiene unas montañitas que dice imagen y al lado de imagen. ¿Todos lo ubicaron? Profe. No me aparece. A mí no me aparece. A mí A tampoco. mí tampoco. Bueno, si no les aparece en lo siguiente, hacen clic derecho sobre esto y le dicen controles adicionales. ¿Listo? De nuevo, Ujú. clic derecho sobre esto, controles adicionales. Y se van y buscan por la R, está por acá abajo, una que dice refedit.ctrl. Ujú. Le ponen lo seleccionan y hacen clic en aceptar y ya le va a aparecer acá abajo. Listo, profe. ¿Listo? ¿Todo lo lograron? Sí. Sí. Ok, Sí, profe. listo. Entonces acá hacemos clic en donde, en ese que no quedó como refedit sino como desconocido, hago clic ahí y hago un clic sostenido. ¿Ya? Entonces este control de formulario, ¿qué va a hacer? Lo que hace es que cuando yo cargo el formulario aquí, entonces ¿qué hace? Yo llego aquí y le digo label y selecciono este rango y ya puedo hacer algo con ese rango. Así como cuando uno hacía las cosas con gráficos o lo hace con las tablas dinámicas o con cualquier elemento que le diga a uno seleccione un rango para algo, ese es el control que hace ese tipo de cálculos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, está seleccionando este rango. Voy a cerrar aquí. Y acá me devuelvo a Visual Basic. Está grabando. Chat que nos dice. Está cayendo el audio. Listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un botón que nos va a calcular en el cuadro de resultados la suma de lo que hay aquí en este cuadro de texto, o sea, en este refedit, ¿cierto? Acabo de poner lo que no es. Puse un cuadro de texto y lo que necesito es un botón. Entonces a esto lo voy a poner como nombre. Dejémoslo como un botón. Ya luego ustedes cuando trabajen le pueden ir poniendo las cosas, pero sí le voy a poner a esto. Calcular rango. ¿Ya? Que me sume los valores del rango. ¿Van ahí? Jóvenes, No, Sí, Profe, profe. dime. ¿Quién me va a preguntar algo? ¿cómo lo llamaste? Al archivo, al botón lo dejé como un botón 1, pero le puse aquí en caption, le puse calcular rango. Entonces hago doble clic en el botón calcular rango y voy a crear un código. ¿Ya? Entonces el código va a ser el siguiente. Primero digo dim rango as range. El siguiente va a ser dim mat y van a ser las dos variables que voy a necesitar. O puedo crear voy a crear una tercera para el valor. Voy a decir aquí valor, dim valor, enter. Entonces acá voy a decir que el rango va a ser igual a esto.
set rango igual a range, abro paréntesis, mi punto refedit 1. ¿Qué está haciendo ese código? Está metiendo en esa variable rango el valor que está en el refedit. Porque el refedit, ¿qué es? Simplemente una cadena de texto. Al ser una cadena de texto, pues simplemente no es no significa nada para Visual Basic, simplemente es una cadena de texto. Pero si yo meto una cadena de texto dentro del objeto range, en este espacio entre paréntesis, él sabe que está hablando del rango cualquiera que yo esté seleccionando. Entonces le digo set rango igual a range mi refedit.1. Haga este rango, el rango que está escrito en el refedit. ¿Ya? Luego, ya esta la hemos visto. Mat igual a rango.rows, que es asignar los valores de ese rango a una matriz, a una variable. Solo los valores numéricos. ¿Vale? Por favor, lleguen hasta ahí. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Y entonces acá digo que valor es igual a application punto worksheet function punto sum, abro paréntesis, mat. ¿Ya? De nuevo vuelvo a hacerlo. Digo application punto. Cuando escribo application o application, como lo quieran pronunciar, aparece las opciones del objeto application, y en este caso vamos a utilizar lo que llama worksheet function, que es las funciones de la hoja de Excel, punto sum, que es la función suma, están en inglés todas, abro paréntesis. El único problema con este método es que tengo que aprenderme los argumentos como van. En la función sum, pues no hay problema, simplemente le doy la matriz y él ya lo suma, ¿ya? Pero en otro, por ejemplo, yo puedo utilizar buscar B, puedo utilizar average, puedo utilizar desviación estándar, puedo utilizar las funciones para hacer una regresión lineal, para hacer un montón de cosas. Eso, yo lo que pasa es que tengo que primero acordarme cómo son los argumentos en Excel normalmente, y después de que me acuerdo cómo son en Excel, ya me voy a Visual Basic y sea en el orden que lo estoy dando, ¿ya? Porque a ratos los errores, una de otra de las cosas con el application.worksheet function es que cuando sale un error, porque no le ha dado mal un argumento a la función, él simplemente se sale. Él no le dice a uno hay un error, nada, simplemente no genera el cálculo. Entonces a ratos es simplemente porque hay un error en alguna cosa, la matriz está vacía o el valor que usted no está dando no se puede omitir, entonces sale un error. Entonces el Visual Basic no le dice a uno es que hay un error en la función, o a veces le dice que la función no se puede sacar o no se puede utilizar. En esos casos uno tiene que revisar los argumentos de la función. Entonces, por último, acá le digo que mi .frm resultado, miren que lo va a mostrar en el mismo sitio, va a ser igual a valor. ¿Vale? Miren que los códigos pues hasta ahora no son complejos, y en general pues obviamente todo depende del nivel de complejidad de lo que uno quiere implementar, pero realmente con muy pocas líneas se pueden hacer muchas cosas en esto. Entonces veamos, ¿todos llegaron hasta ahí ya?
Jóvenes, niñas. Sí, Sí, profe, señor. ya. Profe. Ok. Entonces aquí voy a cambiar esto. Share. Una pregunta, cuando yo cambio, por ejemplo, entre Excel y Visual Basic, ¿qué tanto se demoran ustedes en refrescarles allá? Pues casi automático. Automático, diría. Pues, Automático, profe. sí, ¿Sí? automático. Ah, ok, listo. Entonces acá le doy el botón 2, me voy acá y le digo Label, pero aquí no, en donde está esta opción, selecciono el rango y cuando oprimo calcular rango, entonces me debe salir el valor 326. ¿Ya? Si le doy mostrar en Excel, me va a aparecer aquí 326. Acá pues no me va a aparecer nada en Label 4 por una sencilla razón, porque no tengo, que no está relacionado con este. Si yo pongo aquí otra vez 15 y 150 y le digo calcular, ahora sí me va a aparecer aquí 15 y 150. Pero entonces la idea es que yo utilizo el RefEdit para yo seleccionar un conjunto de valores aquí, ¿ya? Entonces el RefEdit, ¿cómo se utiliza? De nuevo, se utiliza de esta manera. Uno mete en una variable tipo rango el valor del rango que aparece en el RefEdit, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hubiera dicho que esto es igual a A1, 2 puntos B1, ¿sí? Hubiera tomado el valor del rango A1, B1, pero como aquí está escrito, es el nombre de ese rango, entonces él simplemente lo asume. Luego acá meto los valores en una matriz, utilizo la función application.worksheetFunction y por último, frm resultado es igual a valor. ¿Vale? ¿Hasta ahí van todos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces vamos a crear un último pedacito ya para terminar hoy. Vámonos al módulo y vamos a crear un sub nuevo que es, vamos a llamarlo sub suma frm simplemente para el formulario y vamos a poner aquí by ref mat, coma, by ref resultado. ¿Ya? Enter. Entonces les explico un poquito qué estamos haciendo acá. Cuando yo, por ejemplo, quiero calcular algo en otro lado que no sea en el formulario, yo puedo mandarlo a algo que está en un programa que está, por ejemplo, en un módulo. O puedo utilizar una función que está en un módulo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿yo qué hago? Le estoy diciendo, vea, voy a mandarle una matriz y cuando, por ejemplo, mando una matriz by ref, ¿qué estoy haciendo? Estoy mandándolo como referenciada. ¿Qué es referenciada? Que si yo cambio algo en esa variable que estoy mandando, se va a cambiar de manera global. No es una copia de la variable matriz. Lo mismo pasará con resultados. Si mando resultado, ¿cierto? Entonces voy a traer el valor, ¿cierto? De la variable resultado. ¿Ya? En estos casos, ambas van a ser matrices. ¿Sí? Esta va a ser una matriz que tiene los valores que yo quiero sumar y esta va a ser una matriz que solamente tiene un resultado. ¿Vale? Entonces yo voy a escribir aquí el siguiente código. Voy a decir que dim resultado, o vamos a decir result, también para que no se confundan, result, y voy a decir result es igual a application.worksheetFunction.sum, miren que es la misma función, mat. Es decir, como cuando por ejemplo esto es parecido a una función, es más, se podría hacer con una función, pero lo vamos a hacer un poquito diferente para que vean un método que no hemos trabajado. Esta función, esto que está recibiendo aquí mat, yo lo puedo utilizar como si fuera el argumento de una función. Ya esta variable como tal existe. Entonces yo le digo, vea, result es igual a la suma de la matriz que estoy recibiendo acá. Y luego digo, resultado, abro paréntesis, 0, vamos a ponerle 1,
es igual a result. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que las matrices pueden tener varias posiciones? Yo voy a mandar ahí una matriz de una sola posición. Esa matriz de una sola posición, yo le voy a guardar un valor, ¿ya? Y por eso lo mando por referencia. Es como que usted le mandara a alguien un sobre con una información y usted le mandara otro sobre. En este sobre, mándeme el resultado de su análisis, ¿ya? Entonces, el mat es el sobre donde están los datos y el resultados es el sobre donde usted le va a mandar el resultado. Entonces, el sobre solamente tiene, el resultado solamente tiene una posición que es el result, ¿ya? ¿Qué es result? La suma de los valores de la matriz. La matriz donde la voy a crear, ya vamos a mirar cómo se crea. Entonces, por favor, copien este código. ¿Ya lo tienen? ¿Cuál, profe? Sí, profe, ya. Sí, señor. El de suma FRM. Suma FRM, by ref. ¿Ese ya lo tienen? Sí, profe, ya. ¿Ya? Ok. Entonces nos vamos a form cálculos y vamos a poner acá arriba, vamos a poner otro botón por acá arriba, vamos a acomodar este. Aquí vamos a poner un calcular rango 2. Entonces acá pongo este botón, ¿cierto? Y a este le voy a poner cal rango 2. Simplemente para que quede diferente. No me aceptan. Es que estoy cambiando el nombre. Y tengo que cambiar el caption. Cal rango 2. Lamentablemente pues el zoom no, como que no hace efecto. Entonces pues no podría hacer zoom para mostrarles, pero aquí dice cal rango 2. O pónganle el nombre que ustedes quieran. Aquí yo simplemente les doy es como idea de qué hacer. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ya insertaron el botón, muchachos, niñas? Sí, profe. ¿Sí? Entonces Sí, señor. hacemos doble clic en el botón, ¿ya? Y decimos, voy a poner dim, lo mismo que el otro, rango as, aquí, rango as range, ¿cierto? Luego voy a crear aquí dim mat, esta la voy a llamar mat val y la otra la voy a llamar mat res, y aquí voy a decir lo siguiente, va a ir de 1 to 1, es decir, va a ser una matriz de una sola posición, ¿ya? Para yo poderle dar el valor, que me devuelva el valor acá. ¿Listo? Entonces, matval, ¿qué va a hacer? Los valores que van a estar en el rango que voy a crear con el refedit. Y matval, matres, va a ser el valor que me va a traer del sub que yo creé por allá, que recibe unos valores específicos. ¿Listo? Entonces, yo acá le digo lo siguiente. Set rango igual a range, abro paréntesis, mi.refedit1, cierro paréntesis. ¿Listo? Por favor, escriban hasta ahí. Yo lo voy a escribir todo y ustedes lo van copiando. Entonces, acá digo matval es igual a rango.rows. ¿Alguien me podría decir cómo hubiera podido yo unir estas dos? ¿Alguien se le mide a decirme eso? No les dé miedo, muchachos. Nadie lo está escuchando. No, profe, ¿no sería colocando el mismo igual o no se puede? No, lo que yo podría hacer es esto. Por ejemplo, es decir, podría decir lo siguiente. Podría decir matval es igual a range, abro paréntesis, mi.refedit.rows. Y me ahorro crear esta variable aquí, rango. Pero como a mí me gusta de todo modo mostrárselo así, porque es importante que ustedes aprendan
cuando están utilizando esto, utilicen los objetos, porque esto hace más rápido el trabajo. Si ustedes tienen que utilizar más cosas del objeto, pues los van a seguir utilizando, lo van a utilizar, ya está guardado aquí el objeto, aunque podríamos hacerlo como les acabo de mostrar. ¿Listo? Voy a volverlo a poner y lo pongo ahí comentado. Madval es igual a range, abro paréntesis, mi.refedit 1.rows, ¿vale? Este sería, aquí le voy a poner esto, un comentario, opción alterna. ¿Ya? Este archivo yo de todo modo lo voy a subir a Moodle para que lo tengan ahí y puedan hacerlo, y si el video también lo van a tener. ¿Ya? Entonces ya tenemos la matriz de valores y tenemos la matriz de resultados. Esta ya está dimensionada, esta acaba de dimensionarse con los valores que le puse del rango, y entonces escribo lo siguiente. Call, llamar, y escribo, espera un momentico, ya me olvidó cómo se llama esto. Esto se llama suma FRM. Entonces aquí le digo call suma FRM, abro paréntesis. Entonces miren que aquí, cuando yo escribo suma call suma FRM, aquí abajo me aparece una cosa como si fuera una función, porque es un sub que tiene metidos unos argumentos. Entonces yo aquí escribo, mando madval, coma, el resultado que es matres, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué va a hacer esa instrucción? Esta instrucción lo que hace es que va a llamar este programa y le va a mandar la matriz de valores y le va a mandar la matriz de resultados. Él va a guardar el valor en la matriz de resultados y yo voy a decirle mi.frmresult o frm resultado es igual a matres posición 1. Es una forma, digamos, dando muchas más vueltas para hacer lo mismo, pero este concepto es útil, porque uno muchas veces quiere programar las cosas aparte y no meterlas todas en el formulario, porque quiere reutilizarlo varias veces. Es decir, si yo hubiera creado, si yo creo, lo que yo cree en un formulario, si miren aquí una palabra que dice private, esa palabra private dice solamente está para el formulario. Y yo no puedo, yo puedo crear el código más hermoso y el algoritmo más increíble del mundo allí, pero si yo lo quiero utilizar en otro lado, me toca copiar y pegarlo. En cambio, si yo hago aquí en un módulo un algoritmo bien jalado, algún tipo de cálculo bien hecho, ¿sí? Y luego lo quiero utilizar en otro lado, por ejemplo, con otro formulario, tengo varios formularios que lo pueden utilizar con distintos valores, con distintas constantes, con distintas cosas. Yo puedo llamar el código y ahí ya de esta manera lo puedo llamar, lo mismo que puedo llamar las funciones. Entonces veamos si nos va a funcionar. Puede ser que yo haya hecho algún gazapo. Entonces aquí le digo esto, voy a cargar esto y selecciono esto aquí, ¿ya? 326. ¿Listo? Hizo el mismo cálculo. Si yo le pongo aquí, borro esto y pongo aquí calcular rango, me da 326. Entonces miren que es, digamos, no es la manera más sencilla de hacer ese cálculo, ¿cierto? Pero es una manera muy útil cuando usted necesita reutilizar un A mí algoritmo. no me dijo. ¿No le dio? Me salió error de compilación. No se ha definido sub o función. Dale depurar y me dices qué parte, o si quieres compartir tu pantalla y me muestras. ¿Sí? ¿Te dejo compartir pantalla? Bueno, profe. Dale, comparte la tuya, a ver.
creo que es donde dice resultado. O sea, no dice resultado, sino resultado. ¿Dónde? Arriba, en lo amarillo, después de by Ah, red, sí, dice es que dice, resultado. sí, no existe, es resultado. Ajá. Dale ahí, correr otra vez. Sí, aceptar. Y ahora correr otra vez. Y me dice si te funciona. No, ya no me deja seleccionar. Y ahí. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, yo creo que por hoy es suficiente información. ¿Ya? La idea es que yo con base en esto y otros videos que estoy creando, vamos a trabajar o les voy a crear más contenido, ¿cierto? Para que ustedes van trabajando y bueno, no sé quiénes son del lunes, quiénes son del miércoles, al final eso para el grupo de ustedes es indiferente porque es el mismo tema y vamos a parejos, pues. Entonces, la idea es esa porque pues es muy interesante el tema que viene y lo que ustedes van a trabajar y cómo lo van a trabajar y creo que hay una materia por ahí, no sé si ya les habrán hablado de eso, un trabajo que tienen que hacer en Excel. Entonces la idea es que ustedes tengan la herramienta como tal y ya ustedes pues, ahí sí tengo que confesarles algo, yo he tratado de hacer los problemas de ustedes y no he podido, entonces yo voy a mostrarles el argumento, el método de Range-Kuta y el método de Euler, ¿cierto? Que es la base del método de Range-Kuta, o sea, el mismo concepto, pero ahí sí ya les tocará a ustedes o de pronto que ustedes me expliquen a mí cómo funcionan esos problemas, por ejemplo, de lo que son esos tanques que se revuelven, ¿cómo es que llaman? Los ¿Los Bioreactores. reactores? reactores, Reactores. reactores. Ya esa les toca a ustedes explicármela a mí porque yo soy ingeniero industrial, no ingeniero bioquímico. He estado estudiando el tema, pero pues creo que con tanta cosa que se ha presentado ahora y tanta cosa que tengo que crear, pues se me ha complicado un poquito. Entonces, yo les voy a explicar los métodos, en qué funcionan, cómo trabajan, cómo se pueden implementar en Excel. Y ya pues ustedes sí les tocaría más adelante pues trabajar eso y hacer el trabajo que les pide otra materia. ¿Vale? Entonces, Vale, muchachos, profe. por hoy los dejo descansar. Espero que hayan visto, me hayan entendido, cuando menos. Profe, ¿eso Dime, ya se vuelve solito? si tú estás hablando del archivo Excel, Sí. sí. Antes de que vaya la niña o la persona que tenía el Mac, ¿le funcionó? ¿O se fue? Creo que se fue. ¿Sí? Valentina. Ni idea. No es que quería saber. Pues, pues es que yo lo estaba haciendo en el de mesa, pero porque para poder hacerlo, pero no sé si funcione. Pero la cuestión es, a ver, la pregunta que quería hacerte era, es que yo la verdad es que nunca he usado Mac, ¿cierto? Entonces, para no usar Mac, pues no sé si el Visual Basic de Mac existe o si funciona igual o no funciona No, igual. pero Visual Basic sí existe en Mac. Ya, Solamente que pues ya tocará ver videos en YouTube. ya. Ok, Sí, ok. si no llegamos a entender algo. O hacerlo en el de mesa. Bueno, no sé, ahí miraré. Ok, vale, vale. Bueno, entonces Gracias, ahora, profe. bueno, entonces ahora sí, muchas gracias, muchachos. De nuevo, como les dije, los dejo descansar. Me imagino que ha sido un día largo de alguna manera. Así esté uno sentado, se vuelve largo. Entonces, que descansen. Feliz noche, muchachos. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego, profe.